Hola, muy buenas tardes. Espero estén muy bien, chicos. Vamos a continuar con esta clase. Bien, habíamos nosotros abordado el concepto de los anticonvulsivos, ¿vale? Uno de los mecanismos de acción que habíamos nosotros revisado era con respecto a los canales de sodio, ¿vale? Les vengo a enseñar una imagen, es una imagen bonita para que nos podamos nosotros contextualizar mejor con respecto al tema. De todos modos, lo vuelvo a explicar también a pizarrón, ¿ok? Nada más den un segundo. Ok, muy bien. Entonces, si ustedes observan en esta imagen, chicos, básicamente, ok, a ver, bien. Si ustedes observan en esta imagen, ahí nosotros nos podemos dar la idea de cómo es la liberación de las neuronas, ¿vale? La liberación del neurotransmisor. Esto es importante, ya que si alguno de ustedes le llegan a poner esto en la escuela o en la facultad, pues se estén familiarizados mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al neurotransmisor, esta es básicamente la vesícula en la que nosotros le encontramos, ¿vale? Aquí nosotros tenemos a la neurona, ¿vale? Aquí digamos que ya se lanzó un potencial de acción. Y esto lo que vamos a estar generando es por ejemplo, una activación de lo que son los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Vale, chicos? Bien, entonces, por otra parte, ¿sí? Es importante nosotros mencionar algo importante, chicos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros también aumentamos el voltaje, nosotros vamos a estar activando a unos canales de calcio, ¿vale? Canalitos de calcio. ¿Por qué? Porque el calcio es de vital importancia para que en esta situación se llegue a liberar el neurotransmisor, ¿vale? A lo mejor aquí en la imagen no lo está ejemplificando tanto, pero quiero que aquí se den cuenta que en las vesículas existen proteínas vesiculares, ¿vale? La proteína vesicular es la SV2A, ¿vale? SV2A. No entiendo por qué en la imagen no pone SV2A, pero aquí hay algo bien importante, ¿no? La SV2A lo que hace es permitir, ¿vale? Que se pueda llegar a liberar el neurotransmisor. Hay muchas teorías las cuales permite este entendimiento. Se ha demostrado que este es un tipo de sensor de calcio, o sea, es decir, que cuando se meta el calcio, ¿vale? Va a favorecer a que la vesícula lo vaya a detectar por medio de esta proteína y se libere el neurotransmisor. Otros autores afirman que este tipo de vesícula, ¿vale? Al tener esta proteína SV2A, favorece una fusión o como si se fundiera básicamente la vesícula con la membrana, ¿vale? Ok, entonces aquí ya si digamos se liberó el neurotransmisor, ¿vale, mis niños? Muy bien, entonces, viéndolo de diferentes formas, nosotros tenemos diferentes blancos farmacológicos que podemos observar. Nada más que aquí quiero que se den una idea. Por ejemplo, el neurotransmisor que está de color naranjita, que sería sería el glutamato, ¿vale? Y el neurotransmisor que está de azulito sería el ácido gamma aminobutírico, ¿vale? Ya habíamos abordado que son neurotransmisores. Uno, que el glutamato es excitatorio, ¿vale? Y el GABA es inhibitorio, ¿vale, chicos? Bien. Entonces, como nosotros habíamos abordado, ¿sí? Como nosotros habíamos abordado, en las convulsiones hay un exceso de la neurotransmisión, ¿vale? Hay un exceso de la neurotransmisión, hay algo que esté, por ejemplo, afectando los circuitos inhibitorios, ¿no? Por ejemplo, de las neuronas inhibitorias. Entonces, aquí podemos mencionar diferentes tipos de mecanismos de acción, mis niños. Una, por ejemplo, los inhibidores de los canales de sodio o bloqueadores de los canales de sodio. Esto es importante, por ejemplo, que mantienen el estado de inactividad por mayor tiempo y observamos lo que es la fenitoína, la motrigina, ¿sí? Carbamazepina, oxcarbazepina, el ácido valproico, aquí también nosotros lo podemos observar, ¿no? Diferentes mecanismos de acción o diferentes fármacos los podemos incluso topar, incluso el topiramato, que este fármaco es nuevo y de hecho nos lo vamos a topar el día de hoy. Oye, aquí estoy observando justamente fármacos, sí, fármacos que vimos en bloque uno. Sí, es precisamente estos, chicos, gabapentina y pregabalina. Básicamente, ¿qué hacen estos fármacos? Esto es algo bien importante que quiero resaltarles. También son anticonvulsivos. Yo lo que he visto en consulta es que a los pacientes les va muy mal cuando toman estos fármacos. O sea, literal los dopan, pero cabrón. O sea, en serio, sí los llegan a dormir. Entonces, ¿por qué? Porque estos fármacos lo que hacen, ¿sí? Es que van a la subunidad alfa 2 omega de los canales de calcio y lo que hacen es lógico bloquear al canal de calcio para que no se meta el calcio.
Pero aquí yo les pregunto algo, chicos. Óiganlo muy bien. Si yo bloqueo esta entrada de calcio, ¿va a poderse liberar el neurotransmisor? No, porque yo les dije que para que se libere el neurotransmisor, ¿sí? En primer lugar necesito de a fuerzas las moléculas de calcio, ¿sí? De a fuerzas. Entonces, esto es un fármacos que nosotros habíamos visto en bloque uno. Entonces, está bien que ustedes acuerden de estos fármacos porque son fármacos que son muy utilizados en la consulta que van a ver ustedes saliendo de segundito, estando donde estén, en una clínica o en una unidad en un hospital o unidad de medicina familiar, ¿vale? Muy bien. Ahora, otros blancos farmacológicos que vale la pena mencionar son, por ejemplo, bloqueadores de los canales de calcio, sobre todo a nivel talámico, ¿sí? A nivel talámico observamos otros, por ejemplo, lo que es la etosuximida y lo que es el ácido valproico, ¿vale? Que ahorita lo vamos a estar checando. Entonces, si ustedes se fijan, esta imagen nos da como un resumen, básicamente, de todos los mecanismos que podemos nosotros llegar a observar. Ya para la siguiente clase, cuando veamos depresión, ansiedad e insomnio, nos vamos a estar topando precisamente con receptores de GABA, mis niños. Receptores de GABA, así es, receptores GABA-A, ¿vale? Estos receptores GABA-A son muy importantes porque aquí justamente interaccionan unos fármacos bien importantes, chicos, ¿vale? Los cuales, como los ven aquí en la imagen, son las benzodiazepinas, ¿vale? Que nos vamos a echar un cafecito con esos fármacos posteriormente, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir y continuamos con la clase. Entonces, como ya nosotros habíamos abordado, tenemos diferentes mecanismos de acción. Para recordar conceptos importantes, habíamos nosotros quedado que teníamos a lo que era carbamazepina, ¿vale? Fenitoína, ¿vale? Fenitoína y oxcarbazepina. Muy bien. Entonces, ¿qué habíamos nosotros abordado? Bueno, pues en su temario les ponen que son bloqueadores de canales de sodio, pero lo que hacen es prolongar el periodo, ¿sí? El periodo de inactivación, el periodo de inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. O sea, ustedes recuerdan que estos tipos de canales tenían tres estados. El estado cerrado, ¿vale? Que podemos decir que es como un estado de reposo. El estado abierto, que cuando se activa por medio del voltaje, es decir, que se abre. Y el estado inactivo, el cual llegó a un límite de voltaje y en lugar de cerrarse, se va a inactivar para que después de la inactivación vaya el estado cerrado. ¿Qué hacen estos fármacos? Prolongan el tiempo o el índice de recuperación o el periodo de inactivación, ¿sí? De los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Por qué les pueden poner, por ejemplo, periodo de recuperación? Porque la recuperación es básicamente del estado inactivo al estado cerrado. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero aquí prolonga el periodo de inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿vale? Y aquí se los pongo, dependientes de voltaje. ¿Vale? Porque digo, estaría chido que nada más pusiéramos que así nada más, te bloquea el canal de sodio y pues ya. No, la verdad es que no. Ese es el mecanismo de acción que podemos observar, ¿vale? Bien, en la clase pasada habíamos quedado que, por ejemplo, fenitoína era un fármaco, mis niños, que adoptaba una cinética no lineal. Cinética no lineal. O sea, en otras palabras, una cinética de orden cero. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a estar generando que el fármaco no se elimine, por ejemplo, por las vidas medias. En un inicio sí, a concentraciones bajas, pero conforme nosotros damos el fármaco en mayor medida, vamos a estar viendo que ya no va a adoptar esa cinética de primer orden como lo tenía en un inicio. Al contrario, va a tener una cinética de orden cero. Esta es la pregunta que va a venir en su examen departamental con respecto a la fenitoína, es que adopta una cinética de tipo no lineal, ¿vale? Ahora, dato importante, carbamazepina era un inductor de lo que era el CYP3A4. Esto es importante porque si les ponen la pregunta de que es una mujer
de que esté consumiendo anticonceptivos orales y le das la carbamazepina, ¿qué va a pasar? Bueno, el metabolismo del anticonceptivo va a ser más rápido. ¿Eso que implica? Pues que los niveles del anticonceptivo bajen, porque después, ¿qué pasaba? Se metabolizaba, ¿sí? Después de que se metabolizaba, se eliminaba, ¿no? Entonces, si tú metabolizas más rápido un fármaco, ¿sí? Lo que vas a estar observando es que se va a eliminar con mayor facilidad. Ahora, si no les ponen que con una mujer embarazada, pueden ustedes, bueno, si no les ponen con una mujer que consume anticonceptivos más bien, les pueden poner que puede ocasionar un embarazo no planeado, ¿vale? Eso es algo que podemos observar si damos nosotros carbamazepina con el uso de algún anticonceptivo oral, ¿no? Ok, entonces, bien, esto es importante y lo que yo siempre he visto en los DEPAS es que les van a preguntar esto. Prolonga el periodo de inactivación de los canales de sodio o les pueden poner prolonga el periodo de recuperación o el periodo de transición del estado inactivo a cerrado. Eso también se los pueden poner, ¿vale? O el periodo de recuperación del estado inactivo al estado cerrado. Eso es lo que les pueden poner de los fármacos, por ejemplo, carbamazepina, ¿vale? Lo que yo he llegado a ver en los DEPAS. Es más, como para que vean que tanto los quiero, ¿sí? Pues les tengo una opción. Terminando la clase, les voy a poner exámenes reales, ¿sí? Preguntas reales de exámenes departamentales de este tema, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya habíamos abordado estos fármacos. Habíamos también quedado que en la mayoría de los fármacos son teratogénicos según los estudios. ¿Por qué eso es importante? Porque hay uno que en lo particular sí, pero definitivamente no lo puedes dar ni en una mujer embarazada. La mayoría sí son teratogénicos. Se puede ahora sí que ver el beneficio o el riesgo-beneficio, pero con el que definitivamente vamos a dar es el ácido valproico, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre los fármacos que se van con la proteína SV2A, ¿vale? Que es la proteína vesicular SV2A, que básicamente el fármaco que vamos a estar viendo es el levetiracetam. Levetiracetam. Verán, este fármaco, yo lo que he visto en consulta es que ya lo están queriendo incluso hasta sustituir, ya no quieren ocupar carbamazepina, le apuestan más al pinche levetiracetam, ¿vale? Fíjense, habíamos nosotros abordado que tenemos básicamente a la neurona, ¿vale? Y que la neurona, sí, la neurona tenía aquí el neurotransmisor. En este caso es el glutamato, ¿vale? El glutamato. Ok, entonces aquí se los pongo. Glutamato, ¿vale? Glutamato. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucedía? Bueno, llegaba un potencial de acción, aumentaba el voltaje, ¿sí? Y lo que vamos a estar ocasionando es que favorezca la apertura de lo que son los canales de sodio dependientes de voltaje y con esto generamos un mayor aumento de voltaje, ¿no? Bueno, ¿qué va a suceder? Con el paso del tiempo, vamos a estar activando a unos canales de calcio, ¿vale? Canales de calcio neuronales. Estos canales de calcio, ¿vale? Va a permitirme, pues, la entrada de calcio. ¿Por qué se va a meter el calcio? Bueno, pues porque abunda o hay mayor medida de calcio en el líquido extracelular que en el propio intracelular. Esto va a hacer que el calcio se vaya a meter a la neurona y dependiendo el autor que ustedes lean, pero hablemos de la SV2A. Cuando el calcio se mete, va a permitir que el neurotransmisor se vaya a liberar, ¿vale? Que el propio neurotransmisor se libere. O sea, en otros libros les ponen que se funde, es decir, la membrana vesicular, ¿vale? Se va a fundir o se une, ¿vale? Con la membrana de la propia neurona para que se vaya a liberar las moléculas de glutamato. Ahora, aquí lo que puedo yo observar o lo que yo puedo inferir de estos fármacos, por ejemplo, de lo que es el levetiracetam, es que el levetiracetam tiene interacción con esta proteína SV2A. Lo que va a promoverme es que no se vaya a liberar el neurotransmisor y por lo tanto no haya una excitación en la neurona postsináptica. Porque nosotros recordemos, mis niños, que tengo a los receptores, a lo que es el AMPA, ¿vale? Y al receptor NMDA, ¿vale? ¿Por qué? Porque habíamos quedado que el glutamato se unía, por ejemplo, en el AMPA y me favorecía la entrada de sodio. Ah, pues aquí ya observamos que hay una comunicación química,
¿sí? Y este sodio aumenta el voltaje y ya, pues, ya lo hicimos. Lo mismo pasa con el AMPA, con el NMDA, que lo que hace, en lugar de meter sodio, es el calcio. Ah, y pues aquí jugamos lo mismo. Meto calcio, que son cargas de carácter positivas, y me aumenta el voltaje. ¿Estamos? Muy bien. Pero si yo de plano evito esto, que se libere el pinche glutamato, porque lo que hace es frena la liberación de glutamato por medio de la proteína SB2A. Mis niños, esa pregunta vino cuando yo fui estudiante, cuando el doctor Jacinto hacía el examen departamental. Jacinto le encantaba preguntarle a Betiracetam, lo tengo bien presente. Puede ser que incluso agarrando de los bancos para hacer su examen departamental, les vayan a preguntar, interacciona con la proteína vesicular, ¿vale? Con la proteína vesicular SV2A, ¿vale? Que básicamente, ¿cuál es? El levetiracetam. ¿Para qué ocupamos este fármaco? Pues lo ocupamos, por ejemplo, para crisis de inicio focal. Por ejemplo, es decir, aquella crisis que se origina en un solo hemisferio o en un solo punto en específico, ¿vale? Lo podemos incluso ocupar, por ejemplo, para crisis generalizadas, ¿vale? Es decir, crisis generalizadas. Es decir, que a lo mejor ya se diseminó por todos los dos hemisferios. Lo que se ocupa, por ejemplo, también es para esos tipos de convulsiones que inician en un simple foco y se puedan trasladar hacia el otro hemisferio, generando así una diseminación o una crisis generalizada. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahora, también otro tipo de mecanismo de acción que se pone del levetiracetam, ¿vale? Es que va a disminuir la liberación de calcio intraneuronal. O sea, en otras palabras, el calcio que tenemos, por ejemplo, en el retículo endoplásmico, ¿vale? Por ejemplo, también lo que hace es que se va a disminuir esta liberación. Eso es un ejemplo. Otros autores también le ponen que lo que llega a promover es que inhibe a canales de calcio tipo N. Hasta lo pone así, hay doctos, ¿vale? Pero el mecanismo de acción que yo quiero que ustedes se centren es con la proteína SV2A, ¿vale? Con la proteína SV2A. En otras palabras, ¿qué hace el levetiracetam? Evita la liberación del glutamato, ¿vale? Por medio de este mecanismo, interfiere con la exocitosis, con la liberación del glutamato, porque interacciona con la SV2A. Les voy a ser honesto, incluso me he llegado a topar artículos, pero de los viejitos, chicos, de los viejitos, que hasta les tienen les ponen que hasta tiene mecanismo sobre GABA. Es más, hasta si ustedes buscan en otras referencias, pueden observar que es un fármaco que incluso no tiene un mecanismo de acción como bien establecido, ¿vale? No lo tiene como bien establecido. Pero el que yo he llegado a ver en el DEPA y de a huevo se los van a poner es que interacciona con la proteína SV2A, ¿vale? Y lo que hace es inhibir la liberación del glutamato, ¿vale? Inhiben la liberación del glutamato, ¿vale, mis niños? Ok, eso es lo que ustedes pueden ver de este tipo de fármaco, ¿vale? Ok, ahora, vamos a ver con respecto a la farmacocinética. Entonces, ya para aterrizar esto, también que te disminuya la liberación de calcio intraneuronal, puede ser otro mecanismo, y que te inhibe a los canales de calcio tipo N, los neuronales, puede ser otro ejemplo. Y si ustedes disminuyen la entrada de calcio o la cantidad de calcio intraneuronal, pues tampoco va a haber liberación del neurotransmisor. Entonces, pregunta de examen departamental. Les van a preguntar la SV2A, de a fuerzas se las van a poner. De a fuerzas se las van a poner esta pregunta, chicos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hablemos de la cinética de este fármaco. ¿Vale? Muy bien, chicos. Se absorbe rápidamente este fármaco. Tras
tras la administración oral. Se absorbe rápidamente tras la administración oral este fármaco, ¿vale? No tiene unión a proteínas plasmáticas, ¿vale? No tiene unión a proteínas plasmáticas, ¿vale, chicos? Bien, la vida media de este fármaco es de 6 a 8 horas. Ahora, aclaro algo, la vida media se puede llegar a incrementar, sobre todo con pacientes de edad avanzada. ¿Por qué con pacientes de edad avanzada? Porque los viejitos, chicos, ya no van a tener los mismos riñones que tenían antes. ¿Qué va a suceder con esto? Pues que el fármaco tiende entonces a acumularse. O en otras palabras, no se puede eliminar con la misma velocidad, si lo queremos ver así. Va a tardar más tiempo. Acuérdense que la vida media es el tiempo en el cual nos especifica, ¿sí? Es un tiempo donde nos pone cuánta cantidad, que es el tiempo que nos pone que se requiere para que se elimine la mitad de la cantidad del fármaco que hay en el plasma. Eso es vida media. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo que se requiere para que se elimine la mitad del fármaco que hay en la concentración o que hay en el plasma, ¿vale? Es lo que podemos ver de su vida media. ¿Vale, chicos? Bien. El 95%, chicos, de este fármaco se excreta en orina. Ahora, del metabolismo. Pues bueno, del metabolismo no les van a preguntar metabolismo, pero de todos modos se los pongo. Bien, es por medio de una hidrólisis, ¿vale? Es por medio de una hidrólisis del grupo acetamida. Es por medio de una hidrólisis del grupo acetamida, ¿vale? Ahora, lo que yo he visto en los libros es que de este fármaco, a diferencia de los otros que hemos estado viendo, es que no es sustrato de las enzimas microsomales del P450, ¿vale? Y también, por ejemplo, no es sustrato de las enzimas de glucuronidación. Ahora, ¿a qué me refiero del grupo acetamida? Pues bueno, si ustedes hacen el ejemplo, o si ustedes escriben la estructura del, del levetiracetam, más o menos tiene como esta forma. Este es el grupo que se va a hidrolizar. Es decir, va a interaccionar con moléculas de agua, porque es una reacción de hidrólisis. ¿Vale, chicos? Ok. Entonces, este es el grupo que se va a hidrolizar. ¿Vale? Entonces, metabolismo por hidrólisis del grupo acetamida, ¿vale? No es sustrato, ¿vale? No es sustrato por medio del CYP e incluso por las enzimas de la uridina glucoronesil transferasa, o mejor conocidas como la UGT. Les voy a decir honesto, no les van a preguntar la farmacocinética. La neta, no les van a preguntar farmacocinética. Lo que sí les van a preguntar del levetiracetam es básicamente, ¿sí? Su mecanismo de acción, que se va con la SV2A. Lo de los canales de calcio, no se los van a poner. La neta, no se los van a poner. Y es más, lo que les van a poner en la pregunta en su examen departamental es esta. Disminuye la cantidad de calcio intraneuronal y adicionalmente tiene interacción con la proteína SV2A. Se lo obtienen. Levetiracetam. Es como se lo van a poner. ¿Vale, chicos? Muy bien. Ahora, como todo fármaco, chicos, todo fármaco que te deprime que te deprime la neurotransmisión o te evita la neurotransmisión, ¿cómo creen que va a estar el paciente? Pues el paciente va a estar cansado. Entonces, de efectos adversos, el paciente puede estar, por ejemplo, todo somnoliento. El paciente puede tener astenia. ¿Qué significa esto? Que es definitivamente la falta de fuerzas y energía. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, somnolencia es que el paciente esté todo dormido.
Y el paciente que definitivamente tenga astenia es que está totalmente cansado, o sea, ni puede ni hacer una contracción muscular, le cuesta muchísimo trabajo. Cuando ustedes vayan a ver neurología, háganme caso, van a toparse con estos conceptos. Pero en primera instancia, este fármaco, ¿vale? Este fármaco, van ustedes a ver que genera somnolencia, va a generar astenia, ¿vale? También el paciente puede desarrollar mareos, o sea, la vieja confiable, ¿vale? Ok, ahora, puede haber problemas, por ejemplo, de la coordinación motora. ¿A qué me refiero con esto? Que esos pacientes que cuando consumen el fármaco pueden tener, por ejemplo, alteraciones en el movimiento o, por ejemplo, realizar movimientos complejos, por ejemplo, incluso el abotonarse, ¿vale? Porque eso, aunque lo quieran ver o no, por ejemplo, el abotonarse una camisa o algo, pues se requiere una coordinación motora. Por más sencillo que parezca el movimiento, sí los pacientes pueden tener afectación. Cuando yo estuve en el servicio de neurología, me acuerdo que los pacientes, no, seguramente lo van a asociar con el Parkinson, pero no era un paciente con Parkinson, justamente un paciente con epilepsia. Le estaban dando justamente, no el levetiracetam, le habían dado creo que la carba. ¿Y qué pasaba? Literal, el paciente incluso tenía como temblores. Incluso al paciente una vez nos dijo, doctor, es que sí me cuesta mucho trabajo, luego me cuesta trabajo abotonarme la camisa. Parece muy chusco esto que les digo, pero sí pasa. ¿Vale? Y no, hombre, cuando veamos Parkinson, aguas, porque Parkinson, chicos, yo cuando estuve una semana en el servicio de neurología, yo vi fácil, si me salen bien las cuentas, como unos 15, no, 15 es poco, 20 pacientes con Parkinson en una semana, para que vean que está interesante estos conceptos. No les van a preguntar esto de efectos adversos, la neta, no se los van a preguntar, ¿vale? Entonces, levetiracetam. Siguiente, vamos a hablar de un fármaco que se ocupa sobre todo para las crisis de ausencia. Así es. Y tiene muchísimos mecanismos de acción además, ¿sale? Así es, chicos, el ácido valproico, ¿vale? El ácido valproico. Muy bien. Para recordar la clasecita pasada, nosotros abordamos que tenemos aquí al cerebro, ¿vale? Y tenemos aquí precisamente al tálamo, ¿vale? Muy bien. Aquí tenemos al tálamo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa aquí a este nivel? Que en este nivel, chicos, hay neuronas talámicas, ¿vale? En este nivel hay neuronas talámicas. Entonces, este es mi tálamo, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una crisis de ausencia? En una crisis de ausencia es una descarga neuronal, sobre todo a nivel talámico. Es decir, neuronas que surgen del tálamo van a generar descargas muy bruscas, que van a generar descargas pero muy bruscas, transmitiéndose información excitatoria hacia la corteza cerebral para que después vaya a ser otro mismo mecanismo. Son un tipo de convulsiones generalizadas muy bruscas. Solamente que a diferencia de en una crisis de ausencia, lo diferente, por ejemplo, una tónico-clónica en la que el paciente se la pasa, por ejemplo, tiemble, relaje. ¿No? Aquí lo que pasa en la crisis de ausencia son en pacientes que se les va la onda. O sea, ustedes ven al paciente así fijamente, sobre todo ocurre en niños. Se les va la onda luego, se les va la onda. Se quedan mirando un punto fijo. ¿Qué pasa en estos pacientes que no llegan a tener como una pérdida de la postura? Son pacientes que si ustedes le ponen un electroencefalograma, están así quietos y empiezan como a moverse así. Y se ve así directamente el encefalograma, así el desmadre se ve en el electroencefalograma, pero no están perdiendo la postura, ¿vale? No están perdiendo el tono muscular. Literal, se quedan viendo como un punto fijo. Eso es una crisis de ausencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el ácido valproico? Ahorita lo vemos, pero quiero aterrizar otro concepto muy importante. Bien, en la corteza cerebral, mis niños, ¿vale? En la corteza cerebral van a surgir neuronas de carácter excitatorias. Así es, neuronas de carácter excitatorias. Entonces, estas las voy a poner de color naranjita.
neuronas de tipo excitatorias, o sea, las neuronas glutamanérgicas, ¿vale? Para que después, ¿qué? Bueno, estas neuronas excitatorias exciten a una neurona inhibitoria. Exciten a una neurona inhibitoria. Entonces, la amarillita es una neurona inhibitoria, o sea, que es una neurona GABAérgica, es una neurona de tipo reticular que aquí está, ¿en dónde? En el tálamo, ¿sí? Aquí empieza lo difícil. ¿Por qué? Porque resulta que esta inhibición favorece la excitación de otra neurona excitatoria. Ay, no manches. A ver, paso por paso. A ver, tú me estás diciendo que esta neurona excitatoria, ¿sí? Que es una neurona glutamanérgica, te va a excitar a la inhibitoria. O sea, que va a hacer que funcione la inhibitoria. Eso me quedó claro. Pero entonces, ¿por qué? Si es inhibitoria, ojo, si es inhibitoria, ¿por qué te va a favorecer la excitación de esta? Ah, pues muy simple. Chéquense, en este punto es donde me voy a centrar. Fíjense. Ah, ok. Habíamos quedado que la amarillita es la inhibitoria, ¿vale? Y esta es la excitatoria. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí les va. Chéquense muy, pero muy bien. Estas neuronas, que son las naranjitas, son neuronas GABAérgicas. Neuronas GABAérgicas. O sea, que te van a liberar GABA. Y esta es una neurona excitatoria. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Ah, pues el GABA ya se une. Y yo me acuerdo que en la clase pasada, tú me abordaste, Gerardo, que vas a excitar, perdón, que vas a liberar al GABA para que se vaya a unos receptores, por ejemplo, los de GABA A. Esto es importante, chicos, que se acuerden, porque cuando veamos benzodiazepina se van a acordar de esto mucho mejor. ¿Qué te va a generar esto? Pues que el cloro que tengas en el espacio extracelular lo vayas a meter a la neurona. ¿Y qué pasa? Pues te aumenta el voltaje, te lo hiperpolariza. No tiene sentido lo que dices, Gerardo. O sea, no tiene sentido esto. Fíjate, estás mal. Pues, ¿qué creen? Que hay unos tipos de canales, óiganlo muy bien, tipos de canales de calcio. A estos son los canales de calcio talámicos. ¿Y qué pasa con estos canales de calcio talámicos? Que son activados cuando la célula se hiperpolariza. ¿Se acuerdan de los canales de sodio que se activaban cuando el voltaje aumentaba? Pues esto es como lo inverso, porque ¿qué creen? Cuando se hiperpolariza la neurona, o sea, que baja un chingo el voltaje, pues lógicamente le estás metiendo un ion de carácter negativo. El canalito se va a activar. Y aquí ya se chingó. ¿Por qué? Porque cuando se active por este método de hiperpolarización, todo el calcio que tengamos aquí, todo este calcio, se va a meter a esta neurona. Podrán decirme, ¿y el pinche cloro qué? Es una entrada de calcio tan brusca, que el cloro lo olvidamos, ¿eh? Porque las cargas positivas van a superar a las negativas. Es una entrada tan brusca, y así se las pongo, tan brusca, que va a generar que aumente el voltaje. ¿Y qué va a pasar el día de mañana con esto? Bueno, ¿qué pasa en ese instante más bien? Que este aumento de voltaje excita la neurona y la despolariza. A pesar de que ustedes ya metieron cloro, pero como hay un aumento tan brusco de las concentraciones de calcio, ¿sí? Le da igual. Es tan grande la cantidad de calcio, tan grande la cantidad de calcio, que fíjense, ¿qué pasa? Aumenta tanto el voltaje y transmite una señal excitatoria hacia acá. Para que después, ¿qué? Me excite a otra neurona y se vuelva a repetir el mismo pinche ciclo.
Eso es lo que pasa. Vuelvo a repetir el proceso, ¿vale? Ok. Muy bien, mis niños. Entonces, las neuronas que surgen de la corteza cerebral van a dirigirse hacia el tálamo, ¿vale? Ok. Esta neurona es excitatoria. ¿A cuál me va a excitar? A una inhibitoria, ¿vale? Esta de amarillito. O sea, esta, la que estoy dibujando, la que les dibujé aquí, es esta, ¿vale? Muy bien. Y es más, para que no se quede incompleto el esquema, véanlo aquí. La neurona excitatoria te excita a la neurona inhibitoria. O sea, la estimula, pues la estimula. Aquí te la estimula, pero es inhibitoria, o sea, que es GABAérgica, ¿no? El neurotransmisor inhibitoria es GABAérgica. Son las neuronas reticulares del tálamo. Este GABA, esta neurona, para que libera el GABA, en primer lugar, tiene que estar excitada, a pesar de ser inhibitoria. Se excitó la neurona, lanza GABA. GABA se va hacia la neurona de relevo que tenemos aquí. ¿Sí? Ah, pues ahí está chido. ¿Por qué? Pues porque te lo bloquea, o sea, te bloquea según te bloquea la neurotransmisión, porque interacciona con receptores GABA-A que te mete cloro. Ah, pero aguas, mi chavo. Cuando tú hiperpolarizas a esta neurona, vas a activar unos pinches canales de calcio talámicos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Metes mucho pinche calcio acá, es una entrada tan brusca de calcio que da igual que hayas metido cloro, va a superar las cargas positivas a las negativas porque es una entrada no leve, es una entrada súper brusca y te transmite la despolarización hacia la corteza. Para que después, esta que es excitatoria, esta de aquí mismo, esta misma, se vaya a la corteza y te excite a esta. Y se vuelve a repetir el mismo ciclo. Muy bien. Entonces, ¿qué hace el ácido valproico? El ácido valproico, ¿sí? El ácido valproico te bloquea este canal de calcio talámico. Entonces, el ácido valproico bloquea la corriente de calcio tipo T o la corriente de calcio talámica. Que les pongan esta, órale. Y claro, también tenemos a su otro pinche compadre, que es la etosuximida, que también hace lo mismo, ¿vale? Entonces, a ver, Gerardo, a ver, ya me dijiste que hasta la pinche etosuximida me hace eso. Ok, eso ya me quedó claro, muy bien. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo voy a discriminar entre etosuximida y cómo voy a discriminar entre ácido valproico? Muy, muy simple. A pesar de que el ácido valproico te bloquea, ¿vale? Te bloquea a los canales talámicos, ¿vale? Tiene, digamos que el mismo mecanismo de acción que lo que hace fenitoína y carbamazepina. O sea, que va directamente con los canales de sodio dependientes de voltaje. Qué bonito está esto, lo estamos enmarañando mucho más. Estamos viendo que además hay otro mecanismo de acción. ¡Wow! Esto está muy cool, ¿no? Lo mismo que pasa con la carbamazepina. Aumenta el periodo de inactivación. Muy bien. Pero, tiene otro mecanismo aparte. Sí, así es, chicos. Tiene otro mecanismo aparte. Muy bien. El otro mecanismo que voy a ver con el ácido valproico, sí, inhibe la degradación de GABA. Ahí les va, ¿vale? Y es más, voy a poner otro mecanismo por aquí, pero para esto quiero hacerles el esquema. Muy bien. Ustedes recuerdan que tenemos a las moléculas de glutamato. Sí se acuerdan, ¿no? Tenemos a las moléculas de glutamato. Muy bien. Y el glutamato, chicos, ustedes acuérdense, tenemos aquí a las moléculas de glutamato, el cual va a sufrir una reacción para formarme
moléculas de GABA. Ok, ¿cómo se llama entonces la enzima responsable de la formación de glutamato a GABA? La glutamato descarboxilasa, ¿vale? Glutamato descarboxilasa. Muy bien, a lo mejor ahorita, si ya leyeron el Goodman, les pueden poner el ácido glutámico descarboxilasa. También es válido, es lo mismo. Es la glutamato descarboxilasa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el GABA ya se liberó. GABA ya se liberó. Muy bien. ¿Qué va a pasar con el GABA? El GABA va a sufrir reacciones de catabólicas, es decir, reacciones que lo descompongan. ¿Cómo lo hace? Muy simple. Por ejemplo, la GABA transaminasa, ¿qué me va a formar? Semialdehído succínico. Y este semialdehído succínico va a formarme ácido succínico, ¿vale? ¿Por medio de qué enzima? Por la semialdehído succínico deshidrogenasa. Hidrogenasa. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hace el ácido valproico? El ácido valproico aumenta la cantidad de GABA. ¿Cómo lo hace entonces? ¿Cómo aumenta GABA? Esa es la pregunta. Pues ahí viene. Una, estimula a la glutamato descarboxilasa o a la ácido glutámico descarboxilasa. Entonces ahí observamos el primer mecanismo por el cual puedo yo generar mayor cantidad de GABA. ¿Cómo? Estimulo a la glutamato descarboxilasa. Y si yo estimulo a esta glutamato descarboxilasa, hay, pues por lógica, aumento concentraciones de GABA porque lo que hago es favorecer esta función para que se genere GABA. Y la otra, evita o inhibe la degradación o catabolismo de GABA por medio de qué? Una, te bloquea a la GABA transaminasa y dos, te bloquea a la semialdehído succínico deshidrogenasa. Te lo hace. ¿Cómo? Te bloquea la GABA transaminasa. A ver, si yo bloqueo la GABA transaminasa, ¿va a poder degradarse GABA? Pues no, y tampoco por acá, porque también la estoy bloqueando por esta parte, o sea, estoy bloqueando dos vías. Esto es, mediante la inhibición de la GABA transaminasa, ¿sí? Y por medio de la inhibición de la semialdehído succínico deshidrogenasa. Eso hace el ácido valproico. Entonces, si les llegan a poner en el examen, útil en crisis de ausencia, es útil en crisis de ausencia, en diferentes formas de convulsiones, que no sé qué, que porque te bloquea los canales de sodio dependientes de voltaje, que no sé qué, y que la otra te bloquea los canales de calcio y actúa con el metabolismo de GABA. Pues aquí lo tienen, el ácido valproico. El departamento de a huevo los va a querer atorar con eso, pero ya se la saben, sin problema, ¿vale? Ya se la saben. Ahora, vamos a hablar sobre la cinética de este fármaco, ¿vale? Se absorbe muy bien este fármaco.
Se absorbe bien. Y según el Goodman, completamente. Se absorbe bien y completamente este fármaco. ¿Vale, chicos? Muy bien. Ahora, tiene un grado de unión a proteínas plasmáticas del 90%. Tiene un grado de unión a proteínas plasmáticas del 90%. ¿Vale? Ahora, el metabolismo es hepático. Aguas. Metabolismo hepático. Aguas aquí. ¿Por qué? Porque aquí tienen que ver la valoración de las pruebas de funcionamiento hepático. Si el paciente tiene una pinche hepatitis o si el paciente tiene, por ejemplo, una hepatitis viral o una cirrosis, algo que esté jodiéndole el hígado, aguas aquí con el paciente, ¿vale? Es más, creo que hasta incluso está contraindicado ocupar este fármaco en pacientes con insuficiencia hepática, ¿vale? Ahora, el metabolismo, cómo se llega a dar? Por ejemplo, por lo que es una beta oxidación y por la uridina glucuronisiltransferasa, por la UGT, ¿vale? Por la beta oxidación y por la UGT, ¿vale? Es un sustrato, sobre todo es un sustrato de lo que es el CYP12-9 y CYP12-19. Es sustrato, ¿vale? Ahora, algo bien importante, ¿vale? Algo bien importante de este fármaco, ¿vale? Que este fármaco, además de eso, inhibe, según el Goodman, así 2C9, ¿vale? Y también inhibe a la UGT. O sea, si ustedes se están percatando, es un fármaco que a pesar de metabolizarse, por ejemplo, por la UGT y por la CYP, también tiene esa capacidad de inhibir. ¿Esto es importante? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes dan un fármaco de forma simultánea con el ácido valproico que se metabolice por el CYP12-9, ¿qué va a pasar? Estás inhibiendo al CYP12-9, no lo vas a poder metabolizar al otro fármaco que se metaboliza por ahí. Entonces, esto es importante. Les digo, no les van a preguntar esto, no se los van a preguntar, ¿vale? No les van a preguntar esto, ¿ok? Ahora, van a generar dos compuestos activos tras el metabolismo, ¿vale? Va a generarme dos compuestos activos en el metabolismo. Por ejemplo, el primero, el ácido 2-propil 2-pentenoico. Y la otra, el ácido 2-propil 4-pentenoico, ¿vale? Ambos compuestos son igual de potentes que el fármaco original, ¿vale? Solamente que el detalle, el que sí se acumula en mayor medida tanto en cerebro y en plasma, es este, ¿vale? No les van a preguntar esto, solamente se los pongo por si se los llegan a pedir ahí en la escuela, ¿vale? Ahora, aguas con algo que sí les voy a mencionar, ¿vale? Y aguas con esto, chicos, porque sí necesito que presten mucha atención aquí. Es un fármaco, como la mayoría de los fármacos anticonvulsivos, la mayoría son teratogénicos e incluso si ven en las fichas técnicas en otras páginas van a ver que son fármacos que en parte pueden incrementar la probabilidad de desarrollar malformaciones embrionarias o malformaciones en los órganos, en los pequeños, en los recién nacidos. Pero este, de a huevo, chicos, de a huevo se acuerdan que por nada del mundo se lo vayan a dar a una mujer embarazada. Entonces, ¿por qué? Porque les van a preguntar esto en su examen departamental. Analicemos primero los efectos adversos. Primero de los efectos adversos es que es un fármaco que se asocia mucho a problemas gastrointestinales. Casi todos los fármacos generan problemas gastrointestinales, la mayoría, ¿vale? Problemas gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos. El paciente puede desarrollar incluso anorexia, náuseas, vómitos. Aguas aquí, chicos, aguas aquí.
Esto sí llegaron a preguntar en el examen departamental. Y ahí tengo la pinche pregunta. Ahí la tengo, ahí la tengo. Alopecia, o sea, que se te caiga el cabello, alopecia y teratogénesis. Alopecia y teratogénesis. Estas dos efectos adversos se los tatúan porque se los van a preguntar en su examen departamental. Miren, chicos, yo tengo el examen de hace 2 años y ahí tengo la pinche pregunta. Así vino, así vino. Va a venir en su examen, va a venir esta, va a venir. Literal, tengo ahí el DEPA de hace 2 años y ahí justamente vino. Justamente vino que genera alopecia y teratogénesis. Puede generar hepatitis, este fármaco, ¿vale? Y puede generar pancreatitis aguda. Bien, es un fármaco que incluso estimula el apetito. Y si te estimula el pinche apetito eso, pues si el paciente le entra con singularidad, alegría a los pinches tamales, al pambazo, a las quecas, híjole, la madre, como no he comido, hijo, ya hasta se me dio hambre. Si le entra con singularidad, alegría, pues va a tener aumento de peso. Va a tener aumento de peso. Sí, muy bien. Entonces, ya vimos esto. ¿Y por qué es teratogénico? Pues es yo creo que de los que todos los fármacos, chicos, de todos, es el más teratogénico. Y esta es la que les van a poner. ¿Por qué? Porque se asocia en defectos del tubo neural, paladar hendido, labio leporino, y también se puede asociar a defectos cardiovasculares, por ejemplo, defectos en el desarrollo de una válvula, por ejemplo, defectos en el desarrollo renal también. Chicos, ya les acabo de dar todas las respuestas y todas las preguntas de su examen departamental en esta parte. Con esto es lo que... Esto, chicos, se los digo, va a venir en su examen. Va a venir en su examen. Ácido valproico, de una vez les aviso, va a venir en su examen departamental. Va a venir esta pregunta en su examen departamental. Téngalo por sentado. Y es más, yo apuesto incluso hasta 2,000 pesos que va a venir esa pinche pregunta. De a fuerzas vendrá. ¿Vale? Muy bien. Entonces, como ya nos quedamos en esta parte del ácido valproico, ¿vale? Vamos a ver ahora otro fármaco. Este fármaco, para que vean, ¿vale? Es un poco, no les voy a mentir, no les voy a mentir. Es un fármaco nuevo que lo pone el departamento. Hace un año no vino, hace un año no vino. De todos modos, vamos a verlo, ¿vale? Muy bien. Les digo que hace un año no vino, pero vamos a verlo. Y ahí ya vi que les van a poner ahí. Justamente ya me puse a analizar las preguntas y dije, el que va a ser el DEPA los va a querer agarrar de ahí. Muy bien. Les pone que tiene mecanismos de acción sobre glutamato y canales de sodio. Muy bien. Y el fármaco que vamos a ver el día de hoy es el topiramato. Bien. Dato importante de este fármaco. A pesar de esto, es que es un fármaco que tiene diversos mecanismos de acción. ¿Vale? Tiene diversos mecanismos de acción. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ver el mecanismo de acción. Uno, que prolonga
el tiempo de inactivación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Lo mismo que la pinche carbamazepina y fenitoína. Ok, muy bien. Siguiente. Y esto es algo bien importante. Mejora la respuesta de GABA. ¿Cómo hace esto? Porque aquí nos podemos confundir con el ácido, y por esas razones puse después del ácido valproico. No va directamente con el metabolismo del ácido valproico. Oigan lo bien que estoy diciendo. No va con el metabolismo del ácido no va con el metabolismo de GABA. Va sobre todo con la acción que tiene GABA. ¿Por qué? Ahí les va. Ustedes tienen aquí a la neurona GABAérgica. Ustedes tienen aquí a la neurona GABAérgica. ¿Ok? Es decir, la que te va a liberar el pinche GABA. ¿Vale? Muy bien. Y aquí ustedes tienen a otra neurona. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí les va. El GABA va a irse con unos receptores que son los receptores de GABA A. Receptores de GABA A. El cual, cuando se une GABA, me permite el flujo del cloro. Me permite el flujo de cloro. Ah, y pues ahí ya estás hiperpolarizando a la neurona y ya, qué chingón. Sí. El detalle es que estos tipos de receptores o estos tipos de canales tienen como un límite de apertura, es decir, un tiempo en el cual se van a cerrar. ¿Qué hace el topiramato? ¿Qué hace el topiramato? Pues bueno, lo que hace es que aumenta la frecuencia de activación, aumenta la frecuencia de activación de los canales o de los receptores. ¿Por qué les pongo canales? Bueno, chicos, porque te permite la entrada de un ion, ¿vale? De los canales o receptores de GABA A. Entonces, aumenta la respuesta de GABA A por medio de la frecuencia de apertura de canales o receptores GABA A. O sea, a ver, supongamos que este tipo de canal tarda bueno, tiene una duración de apertura o una duración de abierto. ¿Qué les gusta? Unos 10 segundos. Ah, bueno, lo que esto hace es que te incrementa, por ejemplo, a 20 segundos, es decir, que aumenta el tiempo de apertura. Eso es lo que hace, ¿vale? Esto es lo que hace. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y la otra, esto es algo bien importante que sí lo quiero dejarles bien claro, chicos, ¿vale? Es un antagonista débil de los receptores o de los canales AMPA, ¿vale? Chéquense. Y aquí les pongo, es un antagonista débil de los canales AMPA. Muy sencillo, acuérdense. Voy a borrar, bueno, voy a borrar. Ahí les va, tan sencillo. Tengo aquí a las neuronas de glutamato, ¿vale? Neuronas glutaminérgicas, ¿ok? Muy bien. Entonces, este glutamato ya se liberó, lo que quieran, y se va a estos tipos de receptores AMPA. ¿Para qué? Ah, pues para que en este caso se pueda meter entonces el sodio, ¿no? Porque ¿qué pasaba con el NMDA? Te metía calcio.
El AMPA te va a meter el sodio. Pero lo que hace el topiramato es que justamente es un antagonista débil de los canales AMPA. ¿Esto qué va a generar? Pues que lógicamente, chicos, ¿vale? No haya neurotransmisión. O sea, si por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando la respuesta de GABA está generando? Ah, pues que la célula se vaya a hiperpolarizar porque esté bajando el voltaje, por ejemplo, que te prolonga el tiempo de inactivación de los canales de sodio. O sea, lo mismo que fenitoína, lo mismo que de carbamazepina. ¿Se acuerdan el esquema que les enseñé al inicio? Es lo mismo, ¿vale? Entonces aquí también tiene su mecanismo de acción y que te bloquea los receptores AMPA. Pues aquí observamos el otro mecanismo. Y ya lo hicimos. Hay un mecanismo de acción, chicos. Bien cabroncito está el mecanismo de acción. Ahí les va. Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, ahora, antes de decirles esto, lo de la anhidrasa carbónica, quiero que ustedes identifiquen la diferencia entre el topiramato y el ácido valproico, porque puede ser que les vayan a preguntar en el examen departamental que tiene mecanismo sobre GABA y tiene mecanismo de acción sobre los canales de sodio y es un tipo de crisis de ausencia. Ok, pueden confundirlo esa parte de los canales de sodio, ¿vale? Con con el mecanismo de GABA, porque básicamente el topiramato aumenta la frecuencia de apertura de los canales de GABA, hace que la neurona le pueda meter más cloro porque lo mantiene abierto. Lo mismo hace las benzodiazepinas, pero ojo aquí que voy a decirlo. Ojo, ojo aquí. El ácido valproico te aumenta la síntesis de GABA, ¿sí? Por la glutamato descarboxilasa, y la otra te evita la degradación de GABA, o sea, te aumenta la cantidad, ¿sí? Te aumenta la cantidad de GABA. El otro favorece la acción. Ácido valproico te aumenta la cantidad de GABA y el otro te favorece la acción de GABA, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿ok? Bien, ahora, aquí sí necesito, y ya de una vez sí les tengo que explicar esto, de ley, porque sí nos vamos a estar topando con situaciones de diuréticos, chicos. Y pues agárrense. Bien, ¿qué es la anhidrasa carbónica? Bueno, es una enzima, ¿sí? Que tiene fundamento con el pH, con el bicarbonato e incluso con el dióxido de carbono a nivel de los riñones. Para que ustedes me entiendan, chéquense. Voy a hacerlo de la forma más sencilla, ¿vale? Ustedes tienen al riñoncito y el riñoncito tiene un chingo de nefronas. Muy bien, entonces, aquí tengo a los riñones. Este es mi nefrona, ¿vale? Este es mi nefrona. Ok, muy bien. Las personitas que van entrando, no se preocupen si no vieron esto con este concepto en primer bloque. Yo se los explico. Ahí les va. Cuando ustedes filtran una sustancia, cuando pasa de los capilares, estos son los capilares. Estos son los capilares glomerulares. ¿Por qué? Porque están en el glomérulo. Y estos son los capilares peritubulares, los que están básicamente aquí. Perdón, es que me dio ganas de estornudar. Entonces aquí están los capilares peritubulares. Capilares peritubulares. Los que están en la periferia de toda la nefrona. Cuando una sustancia se filtra, ¿sí? Chéquense. A esto se le conoce como filtración. ¡Ay, qué fácil está esto! Sí. O sea, cuando una sustancia está de los capilares y en la cápsula de Bowman se llega a filtrar, esto es el fenómeno de filtración, ¿vale? ¿Cómo qué sustancias se filtran? Por ejemplo, aminoácidos, iones como el sodio, la glucosa, agua, todas estas sustancias, menos proteínas, porque las proteínas, imagínense chicos, que se va a meter con más facilidad a su casa.
o quién va a poder meterse con mayor facilidad a su recámara? ¿Ustedes o un pinche mamut? Pues ustedes, porque el mamut no va a caber. ¿Me explico? Las proteínas son unas chingaderotas así de estructura que microscópicamente, chicos, la nefrona es incapaz de filtrarlas. Y si ustedes tienen, por ejemplo, en la orina proteínas, pues váyanse a hacer estudios porque puede ser que tengan un daño renal, por ejemplo, desde diabetes, y ni Dios quiera, por ejemplo, los pacientes que tienen incluso enfermedades autoinmunes que destruyen al riñón. Pero no nos importa esto. Ahora, cuando la sustancia ya se haya filtrado, ¿vale? Puede pasar por otro fenómeno, que se vuelva a ir hacia los capilares peritubulares. A esto lo conozco como reabsorción. Reabsorción es el paso de la sustancia que se encuentra en los túbulos hacia los capilares nuevamente. Eso es reabsorción. Ahora, si por algún extraño motivo la sustancia, pongan ustedes que no se filtró, sigue este caminito. Ah, pues no me filtré por aquí, por ejemplo. Ah, pues sigo el caminito y me voy ahora sí de los capilares hacia los túbulos. A esto se le conoce como secreción. Como secreción. ¿Ok? Como secreción. Bueno, ¿por qué abordo esto, chicos? Porque esto aquí viene lo más complicado y no quiero dejarlos en blanco. Esto es lo más complicado de bloque 2, el uso de diuréticos. Ah, pues estamos en sistema nervioso. Sí, entonces, para que ustedes entiendan lo de la anidrasa carbónica, vamos a hacer un esquema aquí justamente en el túbulo proximal, ¿vale? Entonces, háganlo de esta forma. Ustedes tienen aquí, ¿sí? Una célula tubular. Ustedes tienen aquí una célula tubular. ¿Estamos? Esta es mi célula tubular. Y aquí pasa la luz tubular, ¿vale? Esta es una célula tubular. Y de este lado están los capilares. Muy bien, estos son los capilares peritubulares. Esta es la membrana luminal, la que está con la luz tubular. ¿Qué pasa en la luz tubular? Pues muy simple, la pipí. Y aquí, esto es la región vasolateral. A esto se le conoce como la membrana vasolateral. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, supongamos que ya se filtró una molécula de bicarbonato. Bicarbonato, ¿vale? Bicarbonato. Este bicarbonato, ¿vale? Óiganlo muy bien, va a interaccionar ¿con quién? Con una molécula de hidrogenión. Ahora, en la luz tubular, no solamente pasa bicarbonato, sobre todo otra sustancia, que es las moléculas de sodio. Ustedes acuérdense, el sodio, chicos, es la sombra del agua. El sodio que se filtró, o sea, todo el sodio que se filtró y también el bicarbonato son importantes, sobre todo el sodio. ¿Por qué? Porque el sodio se intercambia con un hidrogenión de este lado, de esta célula. ¿Por qué? Porque el hidrogenión va a interaccionar justamente, chicos, con el bicarbonato, para que después me forme ¿qué mismos? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Les voy a decir una cosa. Este ácido carbónico es una sustancia extremadamente inestable. Muy, pero muy inestable. Muy inestable. O sea, en otras palabras, si se apendeja la parte enzimática aquí mismo, la molécula se va a chingar. Es muy inestable. Grábense esto, por favor, que les digo que es una molécula muy inestable. O sea, que en cualquier momento se va a descomponer formándome de nuevo bicarbonato e hidrogenión. De eso sí quiero que les quede claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues resulta que la parte de aquí hay una enzima. Esta es la anidrasa carbónica. Lo que hace la anidrasa carbónica es justamente degradarme
¿sí? Degradarme este ácido carbónico que tengo aquí, en formarme moléculas, moléculas de agua y moléculas de CO2. Ahora, esta molécula de CO2, chicos, y estas moléculas de agua, ¿por qué se formó? Porque la anhidrasa carbónica se encuentra a este nivel y me descompone al ácido carbónico. Me lo descompone para formarme agua y dióxido de carbono. ¿Vale? Agua y dióxido de carbono. Ok, ahora, ¿qué va a pasar? Ojo aquí. Yo entiendo, esto es lo más difícil, pero créanme, que les conviene entender esta explicación. Ahora, el CO2 se va a ir también con moléculas de agua. Esta agua también, a una de dos, se elimina por la orina o se puede ir por acá. Pero también aquí tenemos agua en esta zona. Lo vamos a ver en diuréticos, no se preocupen. Pero el CO2 más las moléculas de agua van a toparse con otra enzima. Así es la misma anhidrasa carbónica, pero es otro tipo de anhidrasa carbónica, ¿vale? Para que ustedes me entiendan, esta es la anhidrasa carbónica tipo 4, que según lo pone Lecturio. Y esta anhidrasa carbónica que se encuentra aquí es la anhidrasa carbónica tipo 2. ¿Para qué? ¿Qué me va a formar? Una, hidrogeniones que sirven para que se vaya de nuevo hacia acá e genera un impulso eléctrico porque este es un cotransportador, es un cotransporte, te intercambia. El hidrogenio que se generó se vaya a salir de nuevo para acá y el propio sodio se vuelve a meter, ¿vale? Ahora, ¿qué otra molécula te va a formar? Ah, pues moléculas de bicarbonato. ¿Y qué va a pasar? Que este bicarbonato, ¿sí? Este propio bicarbonato vaya a reabsorberse. ¿Por qué a reabsorberse? Porque va a ocupar un tipo de canal. Es un canal de sodio, es un simporte, Te va a meter el sodio y te va a meter también el bicarbonato. Eso es lo que pasa. Vuelvo a repetir, de aquí viene lo cabrón. Chéquense. El bicarbonato que ya se filtró y el sodio que también se filtra, llegan aquí a la luz tubular, hacia la pipí o a la orina. Este bicarbonato va a interaccionar con un hidrogenio que proviene de aquí. ¿De dónde proviene? Ahorita vemos. Y el hidrogenión y el bicarbonato me van a formar el ácido carbónico, que de una vez les aviso, es una sustancia muy, pero muy inestable, ¿vale? Muy, pero muy inestable, ¿ok? Ahora, oye, ¿y el sodio que teníamos que se filtró? Sí, el sodio se va a intercambiar para acá, pero no me quiero meter con el sodio ahorita. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una anhidrasa carbónica a nivel de la luz tubular, que es la 4, la cual te genera de la conversión del ácido carbónico en agua y CO2, para que después el CO2 se mezcle con las moléculas de agua que hay en esta región y por medio de la anhidrasa carbónica tipo 2, porque esta es la 4, esta es la tipo 2, te forme el hidrogenión y el bicarbonato. Y el hidrógeno sigue este mismo trayecto, se va a reutilizar para que después el sodio se intercambie por acá y se vuelva a meter. ¿Qué pasa con este sodio? Ah, pues este sodio va a funcionar con este simporte. ¿Por qué simporte? Porque te va a meter el bicarbonato y te mete sodio. Muy bien. Entonces, aquí podemos entenderlo de la forma más sencilla posible. El topiramato, chicos, el topiramato es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. A ver, vayamos parte por parte. Si yo inhibo a la anhidrasa carbónica, ¿voy a poder generar el ácido carbónico en agua y dióxido de carbono? Pues no. ¿Y qué les dije desde un inicio? ¿Qué les dije desde un inicio? Este ácido carbónico es una molécula altamente inestable. Se va a descomponer si no se pone chingona la anhidrasa carbónica.
¿Y qué me va a formar? Como es muy pinche inestable esta madre, chicos, y sin compañía de la anhidrasa carbónica se va a descomponer de nuevo en bicarbonato y hidrógeno. Y se chingó. Que lo queramos ver de esta parte, muy bien. ¿Qué va a suceder, chicos? No voy a poder generar la conversión de dióxido de carbono con agua en bicarbonato y el hidrógeno. No se va a poder formar esto, porque yo requería de la anhidrasa carbónica tipo 2 para formar bicarbonato. Y si lo inhibo en esta parte, pues ni madres, no se va a generar nada. ¿Va a haber bicarbonato que se pueda absorber para acá? Tampoco. Quiero que se queden nada más en esta parte. Si yo bloqueo a la anhidrasa carbónica a este nivel, ¿qué voy a generar? Pues que el ácido carbónico no se descomponga en agua y en CO2 y se vuelva a descomponer porque es una sustancia muy, muy inestable. ¿Qué va a pasar? La orina, chicos, la orina, óiganlo muy bien, la pinche orina va a eliminar, pero un chingo, chicos, un chingo de bicarbonato va a eliminar. Y el bicarbonato, les voy a decir una cosa, el bicarbonato es una base. El bicarbonato es una base. O sea que en otras palabras, te va a alcalinizar la orina. Te va a alcalinizar la orina. Sí, te la va a alcalinizar. A ver, ¿a qué chingos me refiero que te la alcaliniza? O sea, que te la va a hacer más básica. La orina, no la sangre. La orina te la va a alcalinizar. Estás perdiendo mucho pinche bicarbonato por parte de la orina. Ay, perdón. Estás perdiendo mucho bicarbonato por parte de la orina. Estás perdiendo una base. ¿Cómo creen que va a estar el paciente en el plasma? Pues va a tener o va a desarrollar una acidosis metabólica porque está perdiendo bases. ¿Sí? Está perdiendo bases. Bueno, no les van a poner eso, pero ¿qué les van a poner? Chicos, ustedes al momento de alcalinizar la orina, ¿qué les dije? ¿Qué les dije que se llega a filtrar por los túbulos o por la luz tubular? No solamente el sodio, no solamente el bicarbonato, aminoácidos, glucosa, no, chicos, el pinche calcio. ¿Y qué va a pasar, chicos? Que cuando el calcio se mezcle con la pinche alcalinización de la orina, se va a formar piedras o cálculos, piedras o cálculos, cálculos renales. Esta pregunta, conociendo al que hace el examen departamental, de a huevo se las va a poner. Forzosamente, estoy más que seguro. Si yo quisiera mancharme, la neta, para filtrar a la generación, si yo hiciera el examen departamental y me lo exigiera, yo haría eso, ¿eh? ¿Cuál es el fármaco anticonvulsivo que te produce cálculos renales? El topiramato. Ahora, les voy a enseñar una imagen, cómo lo van a ver, y probablemente, yo tengo una pinche suerte para atinarle a las imágenes que les ponen en el DEPA. Ahí les va. Háganme caso. Les van a poner un pinche caso clínico, probablemente. Miren, así se ven las piedras en los riñones. Más así se ven. Fíjense cómo se ven los cálculos. Así se ven. ¿Los ven? No, hombre, este cuate ya se la atoró aquí, pero justamente antes de llegar a la vejiga ya se la atoró. Fíjense cómo se ven. Miren, aquí está, por ejemplo, esta parte, este contorno es en mi riñoncito. Aquí ya se atoró. A huevo aquí se atoró. Aquí se atoró. Justamente. Ahí se atoró. Miren, aquí observamos otro. ¿Vale? Ustedes, les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen a su riñoncito aquí. Ustedes imagínense que tienen aquí la parte de los uréteres, ¿no? Y que se les atora una pinche piedra a este nivel. No manchen, chicos, no manchen. Olvídense, el paciente no aguanta el dolor. Le tienes que definitivamente dar un pinche aire, pero un analgésico chingón, porque en verdad no aguanta el dolor. Es neta, ¿vale? Chicos, ahí tienen lo del topiramato. Ahí tienen topiramato, ¿vale? Ahí tienen el mecanismo del topiramato. Muy bien.
Entonces, ya les platiqué del topiramato. Está interesante, ¿no? No, hombre, chicos, a mí diuréticos me encanta el tema. Me encanta diuréticos. Es mi tema favorito. Vamos a ver que es un tema bien hermoso cuando veamos farmacología renal, ¿vale? Muy bien. De la cinética del topiramato, se absorbe rápidamente, ¿vale? Se absorbe rápidamente tras la ingestión por vía oral, ¿vale? Tiene una baja unión a proteínas plasmáticas del 10 al 20%, ¿vale? Y va a tener un metabolismo pequeño, chicos, ¿vale? Va a tener un metabolismo pequeño. Por ejemplo, dicen que en parte de su metabolismo es porque parte del fármaco sufre reacciones por hidrólisis, hidroxilación y glucuronidación, ¿vale? No les van a preguntar esto, pero se los pongo. Es un fármaco que en dosis mayores de 200 miligramos por día induce así 3 a 4, ¿vale? E incluso tiende a inhibir, no les van a preguntar esto tampoco, ¿eh? Así 2C9, ¿vale? Ay, perdón, 2C19, se me pasó el número. 2C19, ¿vale? Inhibe así 2C19. ¿Vale, chicos? Muy bien. ¿Qué les pueden? No les van a preguntar esto, pero ahí les va. Lo pueden ocupar, por ejemplo, en pacientes pediátricos, por ejemplo, de 10 años este fármaco. Eh, Les van a preguntar lo de los cálculos. Muy probablemente les van a preguntar lo de los cálculos. Háganme caso, chicos, se los van a preguntar. O que es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Ah, pues el topiramato. Ahí lo tiene, ¿vale? Como los anticonvulsivos, la mayoría, ¿vale? En el embarazo puede aumentar el riesgo de generar labio leporino, paladar hendido también me puede formar, ¿vale? El paciente o la mujer que consume el topiramato, si está embarazada, puede incrementar el riesgo de que el niño pueda sufrir un espectro autista. Por ahí vi un artículo y justamente también lo creo que lo puso ahí Docus, ¿vale? Puede asociarse a lo que es el TDAH o al trastorno, ¿vale? De déficit de atención e hiperactividad. Se puede llegar a asociar. Es decir, que la mujer que esté embarazada y consuma este fármaco es probable o aumenta la probabilidad que el niño pueda desarrollar estos efectos. ¿Vale? Muy bien. Bien, les quise poner primero topiramato, después ácido valproico, justamente porque quise que vieran la diferencia. Chicos, por favor, acuérdense, por favor, que el ácido valproico te incrementa la cantidad de GABA, porque te inhibe el catabolismo y te favorece la síntesis. El topiramato te favorece la acción de GABA, o sea, te aumenta el periodo de apertura de los canales de GABA A, que son los canales de cloro, ¿vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver otro fármaco que se ocupa también en las crisis de ausencia, ¿vale? Se ocupa también en las crisis de ausencia, porque incluso tiene hasta el mismo mecanismo de acción que el ácido valproico, pero va más restringido hacia lo que son los canales de calcio talámicos. O sea, para que ustedes me entiendan,
son mucho más, es mucho más, bueno, no mucho más, va únicamente al canal de calcio talámico, nada más. No va con no va, por ejemplo, con el metabolismo de GABA, va únicamente al canal de calcio talámico. Y para esto vamos a hablar sobre lo que es la etosuximida, ¿vale? Por estas razones que se los pongo aparte, ¿vale? Va básicamente con la corriente del canal de calcio tipo T, ¿vale? Por esta razón es que se ocupa para lo que son las crisis de ausencia. Ahora, si les ponen en el DEPA, miren, no creo que les pongan etosuximida, pero si les ponen de opción, ahí les va. Oye, no mames, a mí me vino en el DEPA que va con canales de calcio y me pusieron ácido valproico y etosuximida. O sea, entonces, entonces, ¿qué onda? Ah, pues tienes que buscarle, mi chavo. Búscale si dice, óiganlo bien, metabolismo de GABA, ¿vale? Metabolismo de GABA y canales de sodio. Y ahí ya lo encontraste, mano. Si te pone eso, órale, ya la tienes. Les digo, es muy poco probable que les vayan a poner etosuximida. Miren, chicos, les digo la neta por experiencia. Les van a poner ácido valproico. Entonces, te ponen etosuximida o te ponen que te bloquea los canales de calcio y te pone ácido valproico y etosuximida, búscale, mi chavo, que diga metabolismo sobre GABA, incluso con canales de sodio. Y con eso tienes súper bien tu DEPA. Ahora, ahí te va. Chéquense. Este tipo de fármaco, vamos a hablar sobre su cinética. Cuando se llega a absorber en el tracto gastrointestinal, las concentraciones pico o las concentraciones máximas, ¿vale? Se llegan a observar a las 3 horas, ¿vale? Tiene un volumen aparente de distribución, ¿vale? De aproximadamente de 0.7 litros por kilogramo. O sea, hagan la suma, hagan la multiplicación. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, me llega el paciente, por ejemplo, de 70 kilos, pues entonces va a ser 0.7 por 70. No les van a preguntar esto, ¿vale? No les van a preguntar esto, la neta. ¿Ok? No les van a preguntar esto, ¿ok? Muy bien. Ahora, lo que sí se puede llegar a mencionar del metabolismo es que se desconoce si el CYP participa. No, y justamente no lo pone el Goodman, no lo pone el Goodman. No, 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 no lo puse, no lo pone el Goodman, ¿vale? Se desconoce que si el CYP tiene metabolismo sobre él, ¿vale? Ahora, que sí se sepa que eso el metabolismo es hepático, eso sí, ¿vale? Es hepático. Y de hecho, forma un metabolito que es un hidroxietilo, pero no se conoce a ciencia exacta, hidroxietilo, una disculpa. No se conoce ciencia exacta si es por medio de los CYP, ¿vale? Ok. Entonces, el fármaco se elimina principalmente en orina, ¿vale? Ahora, este metabolito también, que es el hidroxietilo, ¿vale? Es básicamente como el 40% del metabolismo de este fármaco, ¿vale? No tiene función farmacológica, es inactivo además, ¿vale? Pero solamente si le quieren agregar esto, puede sufrir reacciones de glucoronidación. Puede ser que sufra metabolismo por glucoronidación, ¿vale? Ahora, el otro 25% del fármaco se elimina sin cambios en la orina, ¿vale? Para que ustedes puedan ocupar este fármaco, lo pueden ocupar, por ejemplo, para las crisis de ausencia, ¿vale? Para las crisis de ausencia también lo pueden llevar a ocupar, ¿vale? Ok, hay otro síndrome que ustedes lo van a ver cuando lleven hasta neuro. Es básicamente el síndrome de Lennox-Gastaut.
Ahora sí, chicos, ni Dios quiera que les llegue un paciente así, ni Dios quiera. Es una forma grave, es una forma grave de lo que es epilepsia, ¿vale? Ahora sí que es una forma grave de epilepsia. ¿Por qué? Porque aquí el paciente no solamente va a tener, por ejemplo, una crisis de ausencia, no. El paciente va a tener desde, ¿cómo se llama? Convulsiones tónico-clónicas. El paciente va a tener incluso crisis de ausencia, como les platiqué. El paciente puede tener incluso, una crisis de tipo atónica. Eso es importante porque luego les ponen, y les digo esto porque yo también lo viví. No viví una convulsión así luego, no. Pero justamente cuando yo tomé neuro, yo tenía la vaga idea de que las convulsiones eran de a huevo, así, así. No. Hasta que el doctor me dijo, no mames, no es así. Hay convulsiones en las cuales el paciente pierde el tono muscular y se cae. Ah, pues se cae. No, chicos, olvídense, se cae, se golpea la cabeza, traumatismo craneoencefálico y te lo llevas al hospital. Es neta, puede generar crisis atónicas, ¿vale? Incluso estos pacientes pueden tener, no vayan a decir ahora digamos retraso mental, no es lo correcto. El paciente incluso puede generar una discapacidad intelectual. Les digo esto porque ahorita yo estoy estudiando para el ENAR y yo cuando estuve estudiando esta parte, muchos pacientes, no todos, pero muchos pacientes que tengan un síndrome de Lennox-Gastaut pueden generar o no pueden generar, se asocia que son pacientes que tienen una baja, o que tienen baja capacidad intelectual o discapacidad intelectual. No vayan a decir retraso mental, chicos. Neta, no digan retraso mental porque les van a dar una regañiza de aquellas en el hospital. Es discapacidad intelectual, ¿vale? E incluso puede tener afectación en el desarrollo motriz. En el desarrollo motriz. La otra, que es un tipo de síndrome, chicos, que se llega a asociar sobre todo, dependiendo del autor que les diga. Me lo he topado que hasta ponen de 1 año a 7 años. Yo llegué a ver en una bibliografía estadounidense que es de los 3 a los 5 años es como se llega a asociar. ¿Vale? Yo he visto en otras bibliografías que hasta les ponen que la etoxuximida, también el ácido valproico para las crisis de ausencia se pueden ocupar para este tipo de síndrome. ¿Vale? No les van a preguntar esto, se los pongo ahora sí que como de relleno, chicos, para que ustedes puedan complementar mejor esta clasecita. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ya vimos todos estos fármacos, ¿vale? Ya vimos el ácido valproico, ya vimos el levetiracetam, ya vimos ahora sí, pues básicamente los fármacos más preguntables para su examen, ¿vale? Ok, entonces, voy a mostrarles unas preguntas que puede que vengan en su examen departamental. Ok, deme un segundo, por favor. Ok, a ver, vamos a ver las preguntas. Fíjense, fíjense, ahí les va. Útil en varios tipos de crisis convulsivas por poseer mecanismos sobre GABA y canales de sodio y calcio. ¿Cuáles, chicos? Ah, pues es el ácido valproico. Esta pregunta de a huevo que la hizo Jacinto. A fuerzas la hizo él. Oh, chicos, Jacinto fue mi dolor de cabeza cuando yo empecé a estudiar farma para el curso. El ácido valproico, ¿vale? El ácido valproico. ¿Por qué toxoximida no? Porque nada más se va a los canales de calcio, ¿vale? No tiene mecanismo sobre GABA.
El ácido valproico es el que tiene mecanismos sobre GABA, canales de sodio, ¿vale? Y calcio, ¿ok? Ahí les va. El tratamiento de convulsiones focales y tónico-clónicas generalizadas de reciente inicio puede requerir carbamazepina. Fíjense, les ponen el pinche churrote de la pregunta. ¿Cuál es su mecanismo de acción? A ver, suprime los focos epilépticos al aumentar el disparo paroxístico espolarizante. No, ni madres, chicos. Lo que hace carbamazepina es que te bloquea los canales de sodio, sí te suprime el foco, pero te bloquea el disparo paroxístico espolarizante. O sea, a ver, para que me entiendan, ¿no le está metiendo sodio? ¿Van a generar una dispolarización? Pues no. ¿Cambia la expresión de receptores de GABA y canales de calcio? No. Acorta el tiempo del estado de canal de, no tiene nada que ver con los canales de calcio, carbamazepina. Entonces, prolonga el estado inactivo de los canales de sodio regulados por voltaje. Miren, así es como va a venir en su examen departamental. Prolonga del estado inactivo o prolongación del estado inactivo de los canales de sodio regulados por voltaje. Esa es la pregunta. Muy, muy bien. El bloqueo de corrientes talámicas de calcio tipo T, ¿vale? O calcio talámicas, perdón aquí, pero esta sí fue pregunta de examen, así tal cual fue. Permite controlar la siguiente condición. Ay, pues crisis de ausencia, ¿vale? Crisis de ausencia. En la administración de carbamazepina, chicos, se debe tener especial precaución con pacientes en tratamiento con, a ver, muy simple. Y se los estuve, dice y dice y dice. Pacientes que consumen anticonceptivos orales. Paroxetina, pues ni se ha visto este pinche fármaco y no entiendo por qué tiene relevancia ahorita, hasta el tema de depresión, ansiedad e insomnio. Anticonceptivos orales. Ahora, está bien que no les pongan carba, les ponen fenitoína. Pues qué chido por ti, departamento, me vale madres. ¿Por qué? Porque a mí el Gaby me dijo que justamente también la fenitoína es un inductor del CYP3A4, ¿no? También puede ser fenitoína, también puede ser un inductor del CYP3A4 y favorece el metabolismo de anticonceptivos orales. Ay, no, bueno, esta es la que a huevo siempre me he topado. Es una razón que explica el monitoreo terapéutico de la fenitoína. O sea, medirle con la reglita, jóvenes. Nada que a la se va. No, chicos, no, 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 no. ¿Cuál? Induce acumulación de metabolitos tóxicos. Ay, nos pueden atorar. Van a ver por qué. Tiende a acumularse en piel y fenera. Esa opción la he visto, pero hasta en bloque 3 la he visto en el uso de antifúngicos. Buena trampa me quisiste poner el DEPA. Ándale. Aumenta el efecto de de los anticonceptivos. No, al contrario, chicos, lo contrario, lo que te hace fenitoína o carbamazepina, te los elimina con mayor facilidad porque estás induciendo al CYP3A4. Esta es la respuesta correcta. Adopta una cinética no lineal. ¿Y por qué adopta? Porque en un inicio, cuando tú, digamos, dabas una dosis estándar, una dosis terapéutica normal, ¿sí? Tenía vida media, pero con el paso del tiempo, le das más pinche cantidad al paciente, ya no va a tener esa cinética de primer orden, ya la va a adoptar de orden cero o cinética no lineal. Esta es la respuesta, chicos, que tienen ustedes que buscar en su examen. Todas estas aguas fueron preguntas de examen departamental, ¿vale? Nada más que aguas, chicos. No la vayan a reproducir en biblioteca o algo porque me van a venir a fregarle el departamento al rato a mí, ¿vale? Miren, son reacciones adversas del ácido valproico. Ok. Teratogénesis y alopecia, ¿vale? Teratogénesis y alopecia, esta es, ¿vale? Teratogénesis y alopecia. Pérdida de peso y anorexia, no, al contrario, la pérdida de peso, no, chicos, el paciente que consume ácido valproico tiende a tener, ¿qué? ¿Qué tiende a tener qué? Más apetito, por eso tiende a aumentar de peso, ¿no? Sedación y temblor, pues yo le voy a la sedación, chicos, temblor no. Temblor, ¿no? A lo mejor sedación porque pues, te bloquea la neurotransmisión, pero esa es la respuesta correcta, teratogénesis y alopecia. Miren, quiero que observen aquí. A lo mejor la imagen no nos ayuda mucho, pero quiero que estos son imágenes de reacciones adversas que sí puede ocasionar la fenitoína, ¿vale? Justamente puede generar una hiperplasia gingival. Si ustedes observan cómo están las encías,
cómo está la parte de aquí toda inflamada. O sea, esto puede ocasionar la fenitoína, ¿vale? El hirsutismo también lo puede asociar. Les digo, el hirsutismo es más común observarlo, el, o puede ser a lo mejor no más fácil, sino más apreciable en las mujeres. Porque si ustedes se fijan, yo, miren, se van a burlar de mí, van a decirme que que nada más estoy estudiando medicina para vender cremas. Yo quiero ser dermatólogo. Mi sueño es ser cirujano plástico y dermatólogo. Es mi sueño. Y me encanta dermatología. De hecho, estoy pensando en abrir un curso de derma. Ahí les va, para venderles cremas. No, no es cierto. Bien. ¿Por qué eso es importante? Porque de a huevo les va a llegar una mujer con hirsutismo de a huevo en su consulta práctica, forzosamente. Lo que yo he visto es que más o menos cómo tiene esta parte del cabellito. No se logra apreciar mucho en la imagen, pero les digo, es lo que yo principalmente llego a observar en las mujeres que tienen hirsutismo, justamente la presencia de pelito aquí, justamente, ¿vale? No se burlen de mí que porque quiero estudiar dermatología. Ya me los imagino diciendo, ay, es que el doctor quiere estudiar dermatología que para vender cremas. Ay, sí, ¿no? Porque desde ahí se tiene la teoría de que el que estudia dermatología nada más es para que las mujeres se vayan a poner más chulas y guapas. No, chicos, dermatología es una rama bien, pero bien bonita de la medicina. A mí me encanta dermatología. A mí me encanta dermatología. ¿Ok? Muy bien. Voy a dejar de compartir. Muy bien. Entonces, pues ya vamos a terminar lo que son los efectos de la etosuximida, ¿vale? Efectos adversos. Efectos adversos de la etosuximida. Puede generar náuseas, vómitos, cambios de humor como euforia, dolor de cabeza. De hecho, hay algo bien interesante de estas reacciones adversas. No les van a poner esto, pero en los estudios y en diferentes artículos, acuérdense que es medicina basada en evidencia, se relaciona mucho con la supresión medular. ¿Qué puede generar esto? Pues que el paciente tenga una anemia, o sea, que no se genere la línea eritroide, que el paciente vaya a tener pancitopenia, por ejemplo, sobre todo a nivel de la médula ósea, que el paciente tenga una trombocitopenia, ¿vale? Muy bien. Entonces, siguiente cosa, otros efectos que se asocian mucho a la etoxopsimida. Bien, aguas aquí lo que les voy a decir, es más, ni siquiera se los quise decir, pero bueno, no, es que resulta que es un fármaco que se relaciona mucho con los síntomas del Parkinson. Miren, si no se los digo, haría mal. Si les ponen etosuximida en el DEPA, el siguiente fármaco se asocia a la sintomatología del Parkinson, aguas. ¿Por qué? Porque vamos a ver en esquizofrenia, ¿sí? El haloperidol, ¿ok? Y ahí anótenle de una vez. El haloperidol se asocia, es un antipsicótico, se ocupa para la esquizofrenia, se asocia con la enfermedad o genera síntomas similares a la enfermedad de Parkinson. La etosuximida puede generar sintomatología del Parkinson, que es lo que pone el Goodman, ¿vale? Anótelo por si quieren aquí, por si ustedes gustan, ¿vale? No digo que sea, ahora sí que digamos, importante esto, ¿vale? Pero por si ustedes lo ven incluso en las fichas bibliográficas y después lo ven con el haloperidol, adelante. Pero el que realmente genera la sintomatología del Parkinson es el haloperidol. Ahora, ojo aquí, una cosa es tener la sintomatología del Parkinson y otra cosa es tener el síndrome o la enfermedad de Parkinson. Genera los síntomas, no te da el síndrome, ¿vale? Entonces, quiero ponerlo con lo del síntoma del Parkinson, adelante. Fotofobia, que el paciente
no tolere la luz solar o la luz, ¿vale? Que el paciente tenga incluso un síndrome de Steven Johnson. Y qué bien chingas con esta parte de dermatología. Sí, chicos, ¿por qué? Porque ustedes en derma van a ver un Steven Johnson. ¿Qué es un Steven Johnson? Cuando la piel se te cae, la piel se te cae y puede evolucionar una necrólisis epidérmica tóxica, ¿vale? Pero el Steven Johnson es como la parte inicial. La necrólisis epidérmica tóxica, hay aguas. Ay, ya el paciente, literal, el paciente es como si le estuvieras quitando un vestido de piel, ¿vale? Ni Dios quiera, pero muchos de estos fármacos se asocian a estos tipos de síndromes, ¿vale? Sobre todo, ¿cuál? La lamotrigina, ¿vale? La lamotrigina es un fármaco que sí se llega a asociar, sobre todo, muchísimo a lo que es ahora sí que a un tipo de Steven Johnson, ¿vale, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a ver otro fármaco que es un anticonvulsivo. La verdad es que este tipo de anticonvulsivo tiene un gran espectro este, de mecanismos para tipo de, bueno, no espectro de mecanismos, varias indicaciones. Justamente cuando yo tomé neuro, nos veíamos diferentes tipos de indicaciones de este fármaco para crisis, no, ¿cómo se llama? Para crisis focales, crisis generalizadas, tónico-clónicas, ya les dije las parciales, las atónicas también. Son diferentes tipos de crisis, se puede ocupar lo que es la motrigina, ¿vale? Anótenme, la motrigina. Se me olvidaba este fármaco, sí, cierto. Bien, entonces, mecanismo de acción. Pues miren, por más estúpido que suene el mecanismo de acción, así tal cual es. Tiene efectos sobre canales de sodio dependientes de voltaje. Esto que llega a ser retrasa su periodo de recuperación, ¿vale? Al igual que la carba, al igual que la fenitoína, ¿vale? Y pues así lo pone Goodman, así lo pone Goodman, así lo pone. ¿Y esto qué provoca? Una disminución de la liberación de glutamato. Una disminución de la liberación de glutamato. O sea, es tan sencillo el mecanismo de acción. Fíjense. Les digo que luego el DEPA les ponen, pero puros mecanismos que luego como que ni al caso. Pero se lo tengo que platicar. Bien, ustedes tienen aquí al glutamato. Bien, chicos. Les va. Ustedes tienen canales de sodio activados por voltaje. Muy bien. Ah, pues esto te mete sodio y te va a incrementar el voltaje. ¿Para qué? Ah, pues para que te actives a estos canales de calcio. ¿Vale? Ok. ¿Y para qué es el calcio? Para que se libere el neurotransmisor. Ay, pues muy simple. Sí, pues ¿qué pasa? Bloqueas a este canal, o sea, lo mantienes inactivo por más tiempo, no metes sodio por un cierto tiempo, o sea, no vas a meter tanto sodio, pues le va a costar más trabajo que se active este tipo de canal y vas a poder meter el calcio. Pues no, porque le va a tardar, le va a costar más trabajo meterse, va a tardar más tiempo. ¿Va a haber liberación de neurotransmisor? No, por estas razones que se asocian, ¿vale? Muy bien. Ahora, siguiente, cinética. Tiene una buena absorción,
por completo en el tracto gastrointestinal. ¿Vale? Bien, el metabolismo está basado por lo que es la uridina glucuronisil transferasa, o sea, por la UGT, ¿vale? Por la UGT. Entonces, va a tener una vida media de 24 a 30 horas. Pero aguas con lo que voy a decir, aguas con esto, aguas. El ácido valproico, ¿vale? El ácido valproico es un inhibidor de la uridina glucuronisil transferasa. Entonces, en el esquemita, muy bien. Entonces, ustedes tienen a la motrigina aquí. Ustedes tienen, y precisamente, a lo que es a la UGT. Muy bien, ¿vale? Tienen aquí a la UGT. Entonces, el ácido valproico lo voy a poner acá. ¿Qué hace el ácido valproico? Te bloquea la UGT. Yo te bloqueo la UGT. ¿Vas a poder metabolizar la motrigina si yo te estoy diciendo que se metaboliza por aquí? No. ¿Qué va a pasar? Pues el metabolismo se va a disminuir. ¿Qué va a pasar con la motrigina? Va a aumentar, 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 va a aumentar. Entonces, el ácido valproico, al ser un inhibidor de la UGT, aumenta las concentraciones de la motrigina. Aumenta las concentraciones de la motrigina. ¿Vale? Bien, como reacciones adversas, ¿vale? Anótele. Puede generar visión borrosa, efectos adversos, ¿vale? Visión borrosa, efectos adversos, salpullido, es decir, comezón, y también se asocia a lo que es un Steven Jones. También se asocia a lo que es un Steven Jones, ¿vale? Bien. En el embarazo se ha demostrado que este fármaco en un artículo hay como por el 2006, más o menos, que aumentaba el riesgo en una mujer embarazada de fisuras, como lo que es una fisura labial y palatina. Por esta razón es que, si ustedes observan, la mayoría de los fármacos anticonvulsivos incrementan el riesgo de tener teratogenicidad. Entonces, ahí si ustedes lo quieren asociar, adelante. Pero de una vez les aviso, el que se asocia más a la teratogénesis es el ácido valproico. Van a haber pues sí, convulsiones mioclónicas juveniles. ¿Qué es mioclónica juvenil? Mioclono es que el paciente tenga unas sacudidas así luego, sacudidas repentinas. Se asocia mucho este tipo de convulsiones mioclónicas juvenil, pues adivinen en quién. Son los pacientes jóvenes, en las personas jóvenes se asocia mucho. Se asocia mucho, ¿saben en qué situaciones? Cuando consumen alcohol y privan el sueño. ¿Cómo en qué situaciones? Pues en las pedas. Yo no sé ustedes, los jóvenes, cómo ya aguantan esas madres, la neta. Yo no sé, yo la neta no aguanto eso. Ya una fiesta, yo ya di el chochazo, yo ya no aguanto. No, no, yo llego y me duermo, ¿eh? O sea, sin problemas me duermo. No aguanto una fiesta así. ¿Qué pasa con estos pacientes? Pues que se privan el sueño, se ponen bien locos, la neta, no entiendo por qué les gusta el alcohol, y empiezan ahora sí que pueden tener ese tipo de, pues de crisis, esos tipos de crisis, sacudidas, todo, ¿vale?
En lugar, no sé, un cafecito o algo. Ahí hace mucho ruido esas cosas, lo de las fiestas, chicos. Yo la neta, como, todo con medida, jóvenes. Cuídense mucho, ¿vale? Sale, muchachos. Voy a terminar. Bueno, pues ya terminamos el tema. Este, la siguiente clase va a ser depresión, ansiedad e insomnio. No quiero iniciar con Parkinson. Háganme caso. Voy a iniciar primero con depresión, ansiedad e insomnio, ¿vale? Entonces, cuídense mucho y vayan con Dios. Cuídense.